Tenemos al teléfono a José Ortega, secretario de la Federación de Cofradías de Pesca de la Comunidad Valenciana, para hablar de la decisión de la empresa promotora de las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia, Cain Energy, de renunciar a los permisos que la habilitaban para realizar esas prospecciones. Decisión que ya habría puesto en conocimiento del Ministerio de Industria y que pone fin a un proyecto que contaba con numerosas voces críticas. ¿No es así, señor Ortega? Muchísimas. Todos los ciudadanos estábamos en contra, tanto los sectores profesionales interesados que tenían algo que perder económicamente y profesionalmente, como los simples ciudadanos, que es lo que a esto le da más valor desde el punto de vista de, si se quiere, del concepto de la democracia pura. Cuando los ciudadanos no quieren y los únicos que quieren son el gobierno y la empresa, pues algo falla y se ha corregido. Ha mencionado que querían el gobierno y la empresa, pero en teoría el gobierno, en este caso hablamos de, por ejemplo, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, comentaron en varias ocasiones que estaban en contra de ese proyecto. ¿O era realmente una oposición real o era una oposición relativa? El Ayuntamiento de Valencia hizo informe favorable, o sea que alguna explicación tendría que dar la alcaldesa entonces de Valencia, Rita Barberá, de por qué rayos dio informe favorable. Y la Generalitat Valenciana estuvo en contra mientras hubo gobierno socialista. Cuando cambió el gobierno ya no estaba tan en contra y además pues el ministro de Industria pues creo que les ha ayudado a estos señores del petróleo todo lo posible, diciendo cosas como que era bueno para España, como que se iba a crear mano de obra. Bajo mi punto de vista no es cierta ni una cosa ni la otra, porque España aquí no tenía nada que sacar. Lo único que sacaba España era que se le garantizaba el suministro. Pero en cuanto al tema del autoconsumo, pues con las cantidades mínimas que se iban a sacar de ahí, seguramente no habríamos aliviado gran cosa el problema. Y en cuanto a la cuestión de la mano de obra, pues que le pregunten a los de la plataforma Casablanca de Tarragona, y dirán que lo que han hecho ha sido traer porque es una mano de obra muy, muy, muy especializada. Y la han traído de fuera. La gente que está trabajando en la plataforma, raro es el que es de allí de la zona. O sea que el ministro, el hombre, pues era del PP o es del PP, y sin embargo, pues estaba impulsando el tema. Vamos a hablar de la tramitación, o todo el proceso de tramitación de estas prospecciones, porque llevaban ya mucho tiempo, hablamos ya, no sé si más de medio lustro, o un lustro entero, intentando llevar a cabo esas prospecciones y tramitando esos permisos, y además, en algunos casos, pues como decimos, con muchísima oposición, ¿no? Sí, esta aventura empezó el 21 de diciembre de 2011, si no me falla la memoria, con 2 reales decretos en los cuales el gobierno entonces socialista autorizó la investigación de hidrocarburos. La investigación de hidrocarburos es un acto prolongado en el tiempo y complejo que tiene varias fases, y una de esas fases justamente es la que estaba ocupando hasta que ha dejado de ocuparla la empresa, que es la fase de la acumulación de datos geológicos y datos sísmicos. Realmente lo que sucedió fue que se les pasaron los plazos, porque toda la información geológica y sísmica que se iba a empezar a recopilar ahora, con arreglo a la programación, tenía que haber estado lista hace ya pero bastante tiempo, como 2 o 3 años, y el Real Decreto de Hidrocarburos del 76 establece que cuando hay un incumplimiento grave de la empresa de estos plazos, pues se pueden revocar los permisos. Y por este motivo yo personalmente estaba en desacuerdo con el ministro y con todo el staff de arriba cuando decían que había que indemnizar estupendísimamente a la empresa si se revocaban los permisos, porque sería un acto arbitrario, etcétera. Había condiciones objetivas que permitían haber revocado los permisos por esos motivos. Y bien es cierto que sí se prolongó, porque la actividad había que someterla a la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, pero esto es algo que ya era así cuando se dieron los permisos en el 2011. O sea, no ha cambiado la ley de impacto ambiental, no hay ninguna novedad legislativa ni normativa nueva que haya sorprendido al gobierno, con lo cual el gobierno, en ese caso el gobierno que dio los permisos ya
tenía que estar perfectísimamente avisado y ser consciente de que esta actividad se tenía que someter a impacto ambiental y haberse pensado el tema de los plazos. Pero bueno, se dictó el del Real Decreto, los dos Reales Decretos como se dictaron, y bueno, sí, la tramitación ha ido arrastrándose en el tiempo. El sometimiento de impacto ambiental ha dado la oportunidad de que muchos ciudadanos expresen su punto de vista, que ha sido negativo, y al final, pues sin terminar el proceso, parece ser que lo van a dejar. Y digo que parece ser porque habría que meterle el bisturí a esta decisión de la empresa, teniendo en cuenta que la prospección de hidrocarburos mediante una sísmica en 3D, que es un ruido de 249 decibelios, que es una monstruosidad de ruido en el mar, era solamente una fase del proceso de investigación. Hay que tener en cuenta que ya existían otras prospecciones anteriores, no tan precisas como esta, no eran prospecciones que permitían levantar un modelado 3D del lecho marino y del subsuelo, eran prospecciones técnicamente más sencillas en 2D, pero las había, están hechas hace un tiempo y ahí las había. Y yo quisiera saber ahora mismo exactamente la empresa qué plan tiene, porque durante todo este largo proceso ya he advertido a los ciudadanos que estaban en contra y a los afectados y a todo el mundo que la cuestión no era tan sencilla como no a las prospecciones. La cuestión era no al petróleo, porque ahora nos podrían, en teoría, espero que no, pero nos podrían sorprender diciendo, bueno, vale, no vamos a hacer prospecciones, no vamos a meter los 249 decibelios, porque además es un delito del 325 del Código Penal el meter ruidos en el mar, pero seguimos adelante con el proceso de la instalación de una industria petrolífera en el Golfo de Valencia, porque vamos a simplificar el proceso haciendo uso de las prospecciones que ya teníamos disponibles. Espero que no sea así, pero en teoría podría ser. Creo que llevaron incluso ustedes su oposición hasta Bruselas, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho absolutamente de todo aquí. Una de las iniciativas que hemos hecho de la Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana era hacer uso de un reglamento europeo que apareció recientísimamente, en el que se facultaba a la Unión Europea para adoptar medidas cautelares urgentes en caso de riesgo para los recursos biológicos marinos, me parece recordar, algo así era. Y entonces, como aquí había un riesgo inminente de los recursos biológicos marinos, y además es una competencia exclusiva de la Unión Europea, el Tratado Constitutivo no establece aquí una competencia compartida, sino una competencia exclusiva de la Unión Europea, pues presentamos una petición de medidas cautelares urgentes que fue maravillosamente y estupendamente replicada por al menos 4.000 voluntarios de Ibiza que presentaron la misma, porque esto es libre, pidiendo que se adoptaran esas medidas y sobre todo pidiendo que se adoptaran en el sentido de que se le dijera al Reino de España que lo dejara estar, porque estando afectados los recursos biológicos marinos, el competente para decidir si se hace esto o no se hace es la Unión Europea. Lo que hicieron en la Comisión Europea ante ese escrito fue, bajo mi punto de vista profesional y personal también, porque esto es muy subjetivo, es hacernos la goma, porque en vez de mandarlo a donde yo creo que tenían que haberlo mandado, que es a la comisaria de esto de pesca, pues lo mandaron a Medio Ambiente, a la Dirección General de Medio Ambiente, que se puso a tramitar un expediente extraordinariamente lento y farragoso, que contradecía en sí mismo por su lentitud y su farragosidad el carácter urgente de medidas cautelares que le queríamos imprimir, y sobre todo lo derivaron hacia Medio Ambiente, que es una competencia compartida. De la misma forma que la pesca, la conservación de recursos biológicos marinos en el marco de la política pesquera común es una competencia exclusiva, el medio ambiente de la Unión Europea es una competencia compartida, y ahí ya entramos en una flexibilidad que no era exactamente lo que yo buscaba, sino todo lo contrario, porque lo que yo buscaba era que la Unión Europea pegara un puñetazo encima de la mesa y le dijera al Reino de España: ¿usted cómo se atreve a poner en riesgo los recursos biológicos marinos cuando usted no tiene competencia para esto? Esa es una de las cosas que hemos hecho aquí. Lo hemos intentado por todos los medios,
Y otra cosa que hicimos también fue que uno de los últimos escritos, quizá el último, que le presentamos al ministro de Industria, era preguntarle cómo rayos y cómo diablos usted va a autorizar la sísmica 3D con esos 249 decibelios en el mar, cuando, como acabo de comentar hace un momento, el artículo 325 del Código Penal dice que meter ruido en el mar es un delito. O sea, lógicamente nos podíamos haber encontrado aquí ante una situación muy complicada en la que se produjera un delito contra el medio ambiente por parte de la empresa, pero también un delito de prevaricación por parte del ministro. Porque sin la autorización previa del ministro o del ministerio no se podía haber cometido ese otro delito contra el medio ambiente. Entonces la situación se podía haber vuelto complejísima y muy tensa. Una última pregunta, señor Ortega. Tras la renuncia de esta empresa, ¿hay otras autorizaciones de otras empresas distintas? ¿O de momento podemos, salvo esa salvedad que ha puesto, esa posibilidad que ha comentado, pero por parte de esta misma empresa, pero otras empresas han solicitado o pueden solicitar? ¿Cómo está la cuestión? Hay otras empresas que tienen el trámite en marcha. Hay una, por ejemplo, en el noroeste de Baleares, en aguas entre Baleares y Cataluña, hay otra empresa que tiene concedido permiso de investigación, que si no me falla la memoria, el expediente para la declaración de impacto ambiental entró en caducidad, pero también, si no me falla, cuando entra en caducidad el expediente se tiene que archivar, pero también, si no me falla la memoria a mí, creo que he pillado por algún sitio que han vuelto a iniciar otra vez el trámite y la solicitud, y ahora mismo Baleares sigue estando en peligro, porque esto, digamos, que es una tregua. En el Golfo de Valencia parece que ya no se va a hacer nada, pero hay una efervescencia Bueno, esto se debe al alza. El motivo de que sucedan todas estas cosas es el alza brutal que ha habido en el precio del crudo, que hace que ahora estén tomando proyectos de alto riesgo, porque perforar entre 900 y 1100 metros, como querían hacer aquí, es poco habitual. Y este era un proyecto de alto riesgo y un proyecto de alto coste. Y una de las cosas que yo estaba comentando durante todo este proceso era que, como los precios del crudo estaban tendiendo a normalizarse, pues a lo mejor la empresa en algún momento se aburría y decía y pensaba que ya no le iba a ser rentable esta inversión extraordinaria, además con todos las complicaciones derivadas de la oposición popular, no el Partido Popular, sino los ciudadanos, claro, que había. Y efectivamente es muy posible que uno de los factores que haya empezado la decisión final de la empresa es que la actividad esta pues haya dejado de ser rentable. Pero sí, hay otros proyectos, y ha habido un momento en el que había en el Mar de Alborán, en Málaga, en la Costa del Sol, había otro en el Golfo del León, había otro, lo que he dicho, en el noroeste de Baleares, entre Cataluña y Baleares, y estaba este nuestro también, y ahora mismo pues estamos en una fase de efervescencia petrolera. Bueno, pues seguiremos muy atentos a todo este tema. José Ortega, secretario de la Federación de Cofradías de Pesca de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por atender nuestra llamada.